Y voy a hablarles un poquito cómo fue la transición del proyecto, cuáles fueron sus resultados, y también les voy a explicar, o me voy a enfocar un poco más en lo que es la aplicación en el campo de la clínica y en el campo de la salud pública. Entonces, ustedes saben que el estudio de la dieta pues es muy importante en el ámbito de la nutrición porque nos permite diferentes cosas, ¿no? En el área de la salud pública pues nos ayuda a determinar programas para mejorar el estado nutricional, a desarrollar políticas para la fortificación y para el etiquetado de los alimentos, así como para la elaboración de recomendaciones nutrimentales. Y bueno, también comentarles que realmente la calidad de la dieta como tal en población mexicana ha sido poco explorada porque no contábamos con herramientas que de manera integral lo hicieran. Si bien, bueno, sabemos que podíamos evaluar mediante recordatorio de 24 horas o cuestionario de frecuencia de consumo, pero pues prácticamente nos enfocábamos a saber si la dieta era suficiente o no, y no todas las características de dieta correcta con un solo cuestionario. Entonces, bueno, por tanto el objetivo del estudio, de este trabajo, fue diseñar y evaluar mediante reproducibilidad y validez, que eso es lo que implica la validación, un índice de calidad de la dieta mexicana. ¿Para qué? Para valorar la dieta habitual en el transcurso de un año, y esto a partir de un cuestionario semi-cuantitativo de frecuencia de consumo de alimentos, que también estuviera validado. Aquí aprovecho para comentarles, la primera parte del trabajo de tesis fue justamente validar un cuestionario semi-cuantitativo de frecuencia de consumo de alimentos. Entonces, una vez validado este cuestionario, pues ya se calcula y se valida lo que es el índice de calidad de la dieta. Y bueno, aquí podemos ver este trabajo de la validación del CPC, por si a alguien le interesa revisarlo, está ya publicado en la revista Nutrición Hospitalaria. Y hablando de la metodología, se incluyeron en el estudio 97 participantes, adultos, mujeres y hombres adultos. Anteriormente, a lo mejor alguno de ustedes en sus clases de evaluación ha escuchado hablar de un cuestionario validado, que es el SNOOP, pero este cuestionario, la diferencia que tiene es que solo se valida en mujeres, a diferencia de nosotros, que se valida en hombres y mujeres adultos. Y bueno, aquí realmente como criterio de inclusión, pues es que fuesen aparentemente sanos, que supiesen leer y escribir, y como criterios de exclusión, pues que tuvieran alguna situación que implicara variaciones en el peso, en el corto plazo o en el mediano plazo, así como mujeres embarazadas, que también tuvieran variaciones en el peso. Y bueno, aquí es como todo el rollo del diseño del estudio, cómo fue. Al inicio se aplicó el cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos validado, que les comenté hace ratito. Después, un año después, se aplica otro cuestionario igual. Y en el Inter recolectamos 3 registros dietéticos de 3 días cada uno, más o menos con esta periodicidad entre ellos. Después lo que hacemos es, a partir de este cuestionario 1, determinamos o calculamos lo que es el índice de calidad de la dieta. Lo mismo hacemos a partir del cuestionario que se aplicó un año después. Y después, a partir del promedio de registros dietéticos de 3 días, o sea, de 9 días en total, porque fueron 3 de 3 días, calculamos también ingestión de energía, nutrimentos, y calculamos otro índice de calidad de la dieta. ¿Esto para qué? No sé si ustedes han revisado, a lo mejor en alguna clase de epidemiología, que para validar un cuestionario hay diferentes maneras. Una de ellas es la reproducibilidad. La reproducibilidad, ¿qué quiere decir? Que si yo aplico mi encuesta en 2 periodos de tiempo, pues mida realmente lo que yo espero, ¿no? O sea, mida lo mismo. Eso es en cuanto a reproducibilidad. Y en cuanto a validez, ¿qué es lo que hago? Pues comparo con un estándar de oro. En este caso, en encuestas dietéticas, pues realmente no tenemos un estándar de oro como tal, pero sí tenemos métodos de comparación que sabemos que son más precisos. En este caso, para el cuestionario de frecuencia de consumo, lo que se usa como método de comparación, pues son justamente los registros dietéticos. Entonces, analizamos la reproducibilidad comparando este índice con este índice, a ver si mide más o menos lo mismo, y analizamos validez comparando este último índice con el que se calcula a partir del promedio
de los registros dietéticos. Y es como se determina reproducibilidad y validez. Después, bueno, les platico aquí un paréntesis. Teníamos desde el inicio pensado realizar análisis bioquímicos para comparar de una mejor manera si correlacionaba con el índice de calidad de la dieta. Sin embargo, pues todavía no teníamos los recursos económicos para hacerlo. Empieza el estudio y sale una convocatoria y afortunadamente obtenemos recursos. Entonces al final pudimos comparar también lo que es el índice con parámetros bioquímicos. Particularmente lo que se determinó fueron perfil de lípidos en sangre y carotenos. Entonces ahorita les voy a contar brevemente qué pasó con esa comparación. Para quienes no recuerden o no hayan visto todavía cómo es un cuestionario semicuantitativo de frecuencia de consumo de alimentos, pues aquí tenemos un fragmento del inicio del cuestionario. ¿Y qué es? Pues es un listado de alimentos que podemos agrupar y en donde tenemos una porción tipo, a partir de la que vamos a determinar pues justamente la frecuencia de consumo. Entonces es por eso que con este tipo de cuestionario al final lo que determinamos es cantidad de energía y nutrimentos que una persona consume en promedio. Como este cuestionario fue validado a un año, pues lo que podemos obtener a partir de él es más o menos qué come una persona en el año anterior. Okay. Y bueno, ya así poniéndolo en palabras más científicas, cómo fueron los análisis estadísticos, lo que hicimos para hacer estas comparaciones que les comentaba fue análisis de correlación de Pearson, algunos a lo mejor ya lo vieron por ahí en alguna clase, hicimos cálculo de coeficientes de correlación intraclase, determinamos gráficos de Bland y Altman, ahorita les voy a presentar un ejemplo para que sepan qué es eso y cómo se interpretan. Y bueno, esto se hace para determinar el grado de acuerdo entre métodos. Y después lo que les comentaba, correlaciones del ICD con parámetros bioquímicos y también con algunos nutrimentos obtenidos de los registros dietéticos. Y bueno, aquí nunca está de más, ¿no?, poner esta parte que el estudio se apegó a los lineamientos éticos que debe ser. Okay. Entonces, ¿en qué consiste el índice de calidad de la dieta? Pues realmente aquí lo que tomamos como calidad de la dieta son las características de una dieta correcta. Si ustedes recuerdan, la norma oficial mexicana 043 nos habla de cuáles son las características de una dieta correcta. Entonces, ¿se acuerdan? Para que no se aburran, ¿cuáles son? Completa, equilibrada, innova, suficiente, variada, ¿no?, adecuada también. Entonces, bueno, de esas características que ahorita todos acaban de mencionar, nosotros retomamos 5 para el índice de calidad de la dieta. Aquí estaría no sé por qué luego haces. La primera que es suficiente, equilibrada, completa, variada e inocua. Adecuada es la única que no incluimos aquí. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Sí, exacto. Bueno, hablábamos de un rango de edad muy amplio y además cuando hablamos de adecuada, si se acuerdan, tiene que ver con las condiciones socioeconómicas, con los gustos, con la disponibilidad de alimentos y que son parámetros que realmente ya para incluir en un solo cuestionario que es más cuantificable, pues es más complicado. Entonces nosotros nos vamos realmente nada más a evaluar, y digo no nada más, ¿no?, porque finalmente son 5 características de dieta correcta. Entonces, ¿qué hacíamos con ella o cómo las calificábamos, por así decirlo? Pues miren, cada una de ellas podría aportar un puntaje máximo, según unos criterios que ahorita les voy a comentar, de 20 puntos, de tal manera que al sumarlo podríamos obtener una calidad de la dieta máxima de 100 puntos. Entonces, así es como evaluamos en una persona, ¿no? Determinamos el índice de calidad de la dieta, si tiene un puntaje a lo mejor de 90, es que pues está súper bien, ¿no? O sea, realmente se acerca a lo ideal. Si tiene un puntaje de 30, pues es que las selecciones que hace no son las más adecuadas. Entonces, bueno, como aquí dice, en función del puntaje de cada categoría, máximo 20 puntos, se obtendrá un puntaje total del índice de máximo 100 puntos. Entonces, bueno, aquí están en este cuadro los 3 primeros componentes y los criterios que se toman para cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, para el componente suficiente, ¿qué es lo que analizamos? No analizamos todos los nutrimentos
porque se haría algo muchísimo más complejo de lo que ya es, y lo que queremos es que sea útil y sencillo de aplicar y no tan complejo de calcular. Entonces nos enfocamos como a los nutrimentos, a los elementos que son más delicados, hablando de población mexicana, y para esto pues se hizo una revisión de la literatura. Entonces, ¿qué consideramos aquí? Pues que cubre las necesidades de energía, de hierro, de calcio, de fibra y de agua. Y a cada uno de estos criterios, digo, también lo fundamento así como muy a detalle en el proyecto, pero ahora nada más se los comento a grandes rasgos. Obtenemos en función de ellas pues cierto puntaje. Entonces, por ejemplo, energía, si cumple con las necesidades de energía particulares de cada persona, le dábamos 8 puntos, con lo que hacemos usualmente, ¿no? Más o menos 10% del porcentaje de adecuación, o sea, si es 110 o 90, 90 y 110, le dábamos los 8 puntos, y si se iba alejando hacia arriba o se iba alejando hacia abajo, le íbamos bajando puntos. Después, algo similar hacemos para estos otros, para hierro, para calcio, para fibra y para agua. Y ahí vienen pues los criterios que consideramos como recomendables, obviamente en función de la norma y en función de los parámetros de requerimientos recomendados para la población mexicana, ¿no? Que son principalmente los que vienen en aquel libro de Burges, ¿sí lo conocen? ¿Sí? Que son 2 tomos, ¿lo han visto? ¿No? Sí, bueno, no, revísenlo. ¿Sí? Hay recomendaciones de energía, proteína, fibra, agua y también de micronutrimentos. Entonces ahí es donde nos basamos para eso. Ahora, en el componente equilibrada, ¿qué es lo que consideramos? Pues principalmente porcentajes de distribución de macronutrimentos. Entonces, si la dieta cubre porcentaje de distribución para cada uno de los macronutrimentos, se le daba el mayor puntaje, de lo contrario, pues se le iba disminuyendo. Para completa, ¿qué evaluamos? Que en cada día la dieta incluya alimentos de todos los grupos, según el plato del bien comer, que es la guía alimentaria para población mexicana. Entonces, si cumplía con eso, pues igual le dábamos el máximo puntaje. Algo similar hacemos para variada, pero aquí, bueno, recordemos que no se trata solo de comer en cada día alimentos de todos los grupos, sino que sean de diferentes alimentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para verduras y frutas, los criterios eran que incluyera alimentos de diferentes colores. Ustedes saben que hay que hacerlo así por los fitoquímicos que nos aportan. Entonces, bueno, eso era lo que considerábamos ahí. Y en inocua, aquí, bueno, ¿recuerdan lo que quiere decir que la dieta sea inocua? Sí, microorganismos, pero es un concepto un poquito más amplio. A lo que se refiere que sea inocua es que no dañe la salud. Entonces, en un sentido debe estar libre de microorganismos, de toxinas, pero en el otro sentido quiere decir que sea moderada. Y entonces aquí lo que nos enfocamos en el índice es en este último, en que sea moderada. ¿Por qué no lo otro? Pues porque son aspectos que a lo mejor el individuo que elige los alimentos no conoce, por ejemplo en cuanto a la toxicidad, ¿no? Porque no conoce realmente toda la cadena de producción del alimento. Entonces nos enfocamos a la parte de moderación, y para ello pues incluimos lo que son ácidos grasos saturados, poliinsaturados, sodio y alcohol. Entonces, de tal manera que con el análisis de estos 5 componentes, pues podemos determinar cuantitativamente cómo es la calidad de la dieta entre 0 y 100, y nos da un puntaje para cada uno de las características de dieta correcta. Ahora, ¿cómo hacemos el cálculo? Pues realmente, si se fijan, el análisis o el cálculo implica mucha matemática, ¿no? Y hacerlo así para los 97 participantes, y a partir del cuestionario de frecuencia de consumo y de registros dietéticos, realmente hacerlo a mano hubiese sido una locura. Entonces, bueno, ¿qué fue lo que hicimos? A partir del resultado de ingestión de los registros dietéticos de 9 días y de ingestión de energía y nutrimento de los cuestionarios de frecuencia de consumo de alimentos, pues se desarrolló un software ad hoc para calcular tanto los registros dietéticos, el cuestionario de frecuencia de consumo y el índice de calidad de la dieta. Entonces, con ese software lo que obtenemos, primero la cantidad de energía y nutrimentos consumidos, y después ya los puntajes del índice de calidad de la dieta. Realmente esto fue un gran apoyo para el proyecto. Aquí podemos observar ya como tal cuáles fueron los resultados de los puntajes del índice en esta población que les comento, de los 97 participantes. Entonces, fíjense, la verdad es que a mí lo que me parece es que es una posibilidad
de caracterizar con mucho detalle la dieta y saber realmente dónde tenemos que trabajar, ya sea en una población o en un individuo. Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, aquí está el componente suficiente con sus 5 subcomponentes. Y aquí les pongo el máximo puntaje que podían obtener. Entonces, en esta columna podemos observar el promedio de puntaje que se obtuvo para ese componente en el índice 1, el primer cuestionario de frecuencia de consumo, el que se realizó a partir del segundo cuestionario de frecuencia de consumo y el que se calculó a partir de los registros dietéticos. Entonces, ¿se acuerdan cómo analizábamos reproducibilidad? Era comparando estos dos y validez comparando estos dos. ¿Qué es lo que esperaríamos para saber si hay una buena reproducibilidad y una buena validez antes de hacer los análisis estadísticos que fueran similares los resultados? Y bueno, ya viendo este cuadro nos podemos dar una idea de que así es. Por ejemplo, para el componente suficiente, si se fijan, la media con el índice 1 fue de 13.2 puntos de un máximo de 20. Fue igual para el cálculo a partir del segundo índice y ligeramente superior para el cálculo a partir de los registros dietéticos. Y entonces si vamos analizando cada uno, pues tenemos algo similar. A lo mejor, por ejemplo, aquí la reproducibilidad sí se aleja un poquito más y acá igual la validez, ¿no? Pero realmente no están tan alejados entre sí. Si vemos los otros 3 componentes en este cuadro, pues aquí lo vemos para completa. Fíjense, la mayoría tenían una dieta completa. Digamos, más que la mayoría, el puntaje medio se acercaba a una dieta completa, pero en variada ya no iba tan bien, ¿se fijan? Entonces, ¿qué nos da idea esto? De que en esa población, si yo quisiera hacer un estudio de intervención para mejorar la dieta, pues a lo mejor no trabajaría tanto en la parte de completa, porque ya veo que no va tan mal, pero sí trabajaría más en la variedad. Y bueno, aquí lo tenemos para Innova, que si se fijan, también en esta parte de moderación no va nada bien. ¿Sí? O sea, tienen puntajes muy bajitos. Y luego otra cosa que preocupa, y ahorita les voy a decir por qué, fijémonos en el total del puntaje que obtuvo esta población. O sea, de un máximo de 100, tenemos poquito más de 60 y algo, ¿no? O sea, pasan así como de panzazo. ¿Y por qué es preocupante? Pues porque una mayoría de esta población eran estudiantes de ciencias de la salud. Entonces, no todos, pero sí una mayoría de esta población. Entonces, bueno, ahí empezamos a ver qué está pasando con la dieta de nuestros alumnos de ciencias de la salud. Y bueno, aquí hablando ya un poco más de lo que es la utilidad en la práctica clínica y en el ámbito de la salud pública, ¿qué es lo que podemos observar? Bueno, si nosotros calculamos el índice de calidad de la dieta a partir de cuestionario de frecuencia de consumo, realmente esto va a ser más útil en el ámbito de la salud pública. Pero si nosotros lo determinamos a partir de registros dietéticos que incluye, digamos, que el pasado más reciente y es un tanto más preciso, entonces este sería más útil en la práctica clínica. Y esa sería como la diferencia. Porque igual, así como caracterizamos en una población, lo podemos hacer para una sola persona. Y de igual manera, pues podemos saber cómo anda, ¿no? Y en dónde debemos intervenir mejor. Ok. Bueno, así como en el índice de calidad de la dieta se calcula un puntaje, pues de pronto sí ya nos da idea, ¿no? De que decimos, bueno, en variada no les iba tan bien, entonces hay que trabajar eso. Pero, por ejemplo, en la parte de suficiente, si decimos, pues no les fue tan bien en suficiente, pero necesito como un análisis más fino, porque digo, no les fue bien, pero ¿qué pasaba? ¿Se excedían? ¿Les faltaba? No lo sé. Entonces, para eso se hace también a partir del índice una clasificación en categorías para cada uno de los subcomponentes. Y bueno, el resultado que podemos ver aquí, por ejemplo, es que para energía ya no nada más es el puntaje, sino que también nos dice, pues cuántos de los participantes tenían su dieta deficiente en energía en más del 50%, cuántos en menos del 50%, cuántos realmente la tuvieron suficiente, cuántos excedían en menos del 50% y cuántos excedían en más del